Muy buenos días, mi grupo está conformado por Astrid Álvarez, Dirianis Daza, Angeli y mi persona, Valentina Marís. Antecedentes históricos. Aquí se ven una serie de etapas. Incubación 123 se da la publicación de un libro que se llama Las bases de las sensaciones de Adrián. Más tarde, Piaget publica el libro El lenguaje y el pensamiento en el niño. En 1934, Vygotsky publica su obra Pensamiento y lenguaje. En la siguiente etapa, que es la etapa de elaboración, en 1950 aparecen por primera vez los ordenadores, informática o computación, y aquí se aprende, se almacena, se manipula y se recuerda y la información. Por decirlo así, aquí se da el inicio de la cibernética en 1948. En 1954 se da la publicación del primer texto de psicolingüística por Oswald. En la etapa de la identidad, en 1955-1967, Piaget plantea: el niño es activado por las tendencias innatas de esta a la adaptación. Aquí son importantes las interpretaciones que de sus propias experiencias y no a los acontecimientos externos. Este crea su propia teoría del desarrollo cognitivo. Descubre en el niño la génesis del número, lógica, geometría, física, moral, lenguaje y otros. Para él, los seres humanos heredan dos tendencias básicas, entre ellas la organización y la adaptación. La organización es la tendencia a sistematizar y combinar los procesos en sistemas coherentes, mientras que la adaptación es la tendencia a adaptarse al ambiente. La organización, la adaptación y el equilibrio son tendencias básicas, pero la forma fundamental en la que un niño transforma las experiencias en conocimientos. Tiene un lugar por la asimilación y la acomodación. La asimilación es más que todo los elementos incorporados por el niño, mientras que la acomodación es la forma de modificar su concepto, o sea, el concepto que ellos tienen del mundo. En la siguiente etapa, que es la madurez, en 1967 se publica un libro de psicología cognitiva por Neil. En 1968, David Ausubel, este es un cognitivo interaccionista y propone, o su propuesta básica fue la del aprendizaje significativo. Psicología cognitiva. La psicología cognitiva es la rama que estudia los principales factores informativos de la persona que intervienen en el cambio de la actividad humana y la percepción, pensamiento, lenguaje, memoria, inteligencia y otros procesos psicológicos. Tenemos la cognición, que es la facultad propia que tiene el ser humano. Esta le permite recibir, almacenar y procesar la información a partir de la acción y de la experiencia, por lo que implica percepción, aprendizaje, lenguaje, pensamiento, atención, memoria, motivación y emoción. La percepción, lo que captamos al conocer, no es solo el color, la forma o el olor de una fruta, por ejemplo, sino que identificamos el objeto, una naranja que reconocemos por experiencia y sabemos nombrar. Tenemos el aprendizaje, que es un proceso por el cual todos los escolares pasan, es cuando aprenden los nombres de los animales de la granja y los ven en los libros. Descubren cuáles son sus sonidos, cuáles son sus olores, si tienen manchas y sus características. Y si después se va de visita a una granja y ven a los animales en su ambiente, lo relacionarán con la información previamente recibida en su escuela. El lenguaje
es la capacidad que tienen las personas para expresar sus pensamientos y comunicarse por medio de un sistema de signos vocales o ocasionalmente gráficos. La atención es una capacidad que nos sirve para crear, guiar y mantener nuestro cerebro activo de manera que podamos procesar correctamente la información. Por ejemplo, durante la conducción hacemos uso de todos los subprocesos atencionales. Necesitamos estar despiertos al volante, ser capaz de centrar nuestra atención en los estímulos de la carretera, ser capaces de mantener nuestra atención durante largos periodos de tiempo en lo que ocurre en el trayecto, ser capaz de no distraernos con estímulos irrelevantes. La memoria es la capacidad mental que posibilita a un sujeto registrar, conservar y evocar las experiencias, ideas, imágenes, acontecimientos y sentimientos. Tenemos tipos de memoria humana que son la memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La memoria sensorial es la que recoge estímulos externos percibidos a partir de nuestros sentidos. Los tipos son memoria icónica, memoria áptica y memoria ecoica. La memoria a corto plazo retiene durante un periodo de tiempo breve, no superior de 30 a 40 segundos, y aquí el tipo es de memoria de trabajo. La memoria a largo plazo se encarga de modificar y codificar y retener la información durante un periodo de tiempo más extenso. Y los tipos de memoria son episódicas, semánticas y la memoria procedimental. La motivación es el proceso psicológico fundamental que se encuentra a la base de nuestra existencia. Hace referencia al deseo de querer cubrir una necesidad. Los tipos de motivación es motivación intrínseca y extrínseca. La intrínseca surge dentro del sujeto, obedece a motivos internos, como por ejemplo los deseos de aprender para saber, la necesidad de hacer el bien las cosas para satisfacernos nosotros mismos. La motivación extrínseca se estimula desde el exterior ofreciendo recompensas, como por ejemplo llegar a tiempo al trabajo para ganar un bono de puntualidad. Los tipos de motivos son motivos no aprendidos, motivos aprendidos y motivos combinados. En los motivos no aprendidos tenemos como por ejemplo las necesidades fisiológicas como el hambre, el tener sed, la necesidad de conservar la temperatura corporal. Y en los motivos aprendidos es la necesidad de poder, la necesidad de prestigio y la necesidad del estatus. Y los motivos combinados es el deseo sexual, el comportamiento materno y la necesidad de bienestar de contacto. Las emociones son las respuestas o reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno y en nosotros mismos. Aquí en las emociones tenemos, por ejemplo, cuando tenemos mucho miedo, nos tiemblan las manos, el rostro se nos arruga y adaptamos una postura corporal tensa y a la defensiva. Las representaciones mentales son construcciones hipotéticas que se tienen para explicar o comprender un fenómeno. Permite así exponer la información de muchas maneras a fin de mejorar la visualización del problema, haciendo más fácil la comprensión del objetivo, el planteamiento y las restricciones. Una representación mental puede cambiar, hacer que otras representaciones cambien, distinto a lo que es estático de un dibujo. Son transformadas por los procesos cognitivos. Por ejemplo, si escuchamos este sonido, sabemos que es el sonido de una moneda, pero ¿cómo hemos logrado capturar esa imagen mental? Sencillo, al momento de que se nos quede una moneda al suelo, la vemos dar vueltas y sonar así, automáticamente esa imagen se queda grabada en nuestra mente. O si les digo, este sábado vamos a comer todos tortilla con carne asada en la universidad. Nos imaginamos el olor de esa riquísima carne asándose. Visualizamos en nuestra mente el lugar en donde está ubicada la venta. ¿Y por qué no? Hasta escuchamos el sonido de la tenaza de cuando nos están sirviendo la carne.
Hablemos un poco sobre las creencias emocionales. Standrew en el 2017 define las ideas o creencias irracionales como aquellos pensamientos innecesarios que provocan malestar y debilidad emocional. Son gratuitos y absurdos, generalmente se han adquirido en el transcurso de la vida y son causa de mucho sufrimiento también. Traen consigo mismo una incomodidad emocional y que pueden causar en la persona trastornos de ansiedad y depresión. Para el individuo que mantiene ideas irracionales, la vida es muy complicada, ya que estas ideas se convierten en necesidades si no son satisfechas, creando así una incomodidad emocional en el ser humano. La teoría evolucionista fundamenta todas las ciencias que se ocupan de los seres vivos, por tanto, a la psicología. Tras los planteamientos de Darwin con su famosa obra El origen de las especies por selección natural, se da el origen en los términos de Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, a un radical cambio de paradigma para estudiar los seres vivos y más específicamente a la especie humana. Esto generó y sigue generando una gran controversia porque va en una dirección completamente opuesta a lo que dice la teoría creacionista, sosteniendo que la existencia de la raza humana fue creada por un supremo siendo Dios. La teoría de sistemas en desarrollo, o también conocida como la epigenética. Bueno, esta teoría plantea que las características de un individuo dependen tanto de los genes como del medio ambiente. Aquí ya no todo es lo genético, sino que ahora también hay un componente ambiental que influye en los seres humanos, ya sea que moldee la genética al ambiente o el ambiente a la genética. Un ejemplo de esto serían dos gemelos idénticos que, a pesar de tener la información genética similar, estos desarrollan fenotipos completamente distintos al crecer en ambientes completamente diferentes, ya que, como podemos observar en la imagen, el gemelo número A se está moviendo en un ambiente en donde hace deporte, mantiene una dieta saludable y también vive en una ciudad con una baja contaminación. Mientras que por el otro lado tenemos al gemelo número B. Este está siendo influenciado por el sedentarismo, por las dietas ricas en grasas saturadas y también se encuentra viviendo en una ciudad con una contaminación un poco más elevada que la de su gemelo.